Bienvenidos a la presentación de empleo de cómics y simuladores para la enseñanza de la estructura cristalina. Vengo de parte del posgrado en Física Educativa del Instituto Politécnico Nacional, trabajando en conjunto con la Universidad Politécnica de Puebla. Presenta Jorge Juárez Lucero, en colaboración con la doctora María del Rayo Guevara Villa y el doctor Daniel Sánchez Guzmán. Bueno, el inicio de los cómics tiene su origen en el año de 1820. El término cómic se menciona en 1973. González Espada reconoce que el cómic es un buen medio para poder retroalimentar la educación teniendo cuidado en su implementación. Smith, en el 2006, propone una guía para poder usar cómics dentro del sistema educativo. Tatalovic emplea pequeñas tiras cómicas para poder enseñar algunos conceptos clave dentro del área de la física. Bagrani, por su lado, apoya el uso de cómics ya que tienen un bajo nivel en el lenguaje, por lo cual se puede enseñar conceptos complicados dentro de la ciencia. Y Özdemir motiva a cada uno de sus estudiantes en física moderna con el uso de historias de cómics sobre los hechos que ocurrieron en el descubrimiento de la mecánica cuántica. El objetivo general de este trabajo es diseñar cómics para complementarlos con el uso de tecnología de simulaciones para propiciar en los estudiantes la comprensión conceptual de lo que es una unidad de celda en una estructura cristalina. La metodología general es evaluar diagnósticamente para ver los conceptos aprendidos, analizar los resultados de una evaluación diagnóstica para identificar el nivel de comprensión conceptual, implementar el uso de cómics y tecnología educativa para finalmente evaluar los aprendizajes adquiridos. En este caso, se trabajó con estudiantes de la materia de Química Avanzada y Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Puebla para enseñarles el tema de unidades cristalinas. Así que diseñamos una metodología específica para esta unidad. Primero se vio el caso de estudio que se quería analizar para poder enseñar los conceptos principales de forma tradicional dentro del análisis de materiales. Posteriormente se aplicó un test para poder medir la comprensión de los conceptos. De ahí se partió a la aplicación de un cómic para que pudieran retomar dichos conceptos, volver a evaluar y medir el aprendizaje. Finalmente, se hizo una aplicación para que pudieran los alumnos visualizar ya en forma tridimensional cómo son estas estructuras cristalinas y volver a aplicar la metodología. Aquí les presento el cómic que fue desarrollado para que el estudiante pudiera entrar a conocer el concepto de estructuras cristalinas después de que ya habían tenido una evaluación y una clase tradicional. Aquí se les explica de mejor forma lo que es un sistema cristalino, triclínico, monoclínico, cúbico y hexagonal, y cómo los lados de cada látice o de cada estructura cristalina, junto con los ángulos que contienen, es lo que dan el sistema cristalino que uno quiere analizar. Y por ende, las propiedades que tengan cada uno de los materiales. Se hizo la evaluación y posteriormente se les proporcionó un código QR que da acceso a la app donde viene simulado en 3 dimensiones cómo es una estructura cristalina. Los alumnos pudieron ver cuáles son los diferentes tipos de unidades y poder manipularlos, interactuarlos, rotarlos, cortarlos y poder visualizar cuántos átomos son los que pueden corresponder dentro de una estructura cristalina. ¿Cuáles son los resultados que obtenimos después de este estudio? Bueno, recordemos que estamos analizando 4 sistemas cristalinos, el triclínico, monoclínico, cúbico y hexagonal. Tenemos 3 periodos, el inicio, después de aplicar el cómic y después de realizar la simulación. Antes del cómic podemos ver que con la enseñanza tradicional
Así es, más del 50% de los estudiantes comprendieron la diferencia entre estas cuatro estructuras cristalinas y arriba del 40% confundieron el triclínico con monoclínico. Esta ventaja en el aprendizaje se mejoró al empleo del cómic, donde podemos ver que llegamos al 80% de comprensión de los estudiantes que pudieron diferenciar el triclínico del monoclínico. Sin embargo, un 20% todavía seguía confundido en cómo era una estructura triclínica y al final del uso de la simulación, el 100% ya pudo comprenderla. De ahí nos pasamos ahora a la estructura cristalina monoclínica, donde previo con la enseñanza tradicional podemos darnos cuenta que solo el 60% entendió que es una estructura monoclínica y casi el 40% lo confundió con triclínico. Este aprendizaje se mejoró con el empleo del cómic, llegando casi al 80%, y con la simulación ya el 100% de nuestros estudiantes comprendieron cómo es un sistema monoclínico. En el caso de una estructura cristalina cúbica, la enseñanza tradicional no fue tan complicada y eso lo podemos diferenciar, ya que como es la única estructura cristalina donde los tres lados son iguales y los tres ángulos son idénticos y forman 90 grados, pues por la sencillez de los datos, pues la mayoría pudo, el 80% pudo comprender con una enseñanza tradicional cómo es un sistema cúbico, lo cual fue mejorado a más del 90% con el cómic y llegamos al 100% del entendimiento con la simulación. Finalmente, tenemos la estructura hexagonal, donde con la enseñanza tradicional casi el 80% lo comprendió y el 20% lo confundió con un cúbico. En el caso de los cómics, mejoraron casi el 90% para que complementándolo con la simulación tridimensional, el 100% logró comprender la diferencia de estas cuatro estructuras cristalinas. ¿Qué son las conclusiones que obtuvimos? 1. El empleo de cómics mejora el aprendizaje conceptual en los estudiantes, ya que vimos una mejoría en el aprendizaje al diferenciar comparado con la enseñanza tradicional. Después, la combinación del cómic con un simulador favorece el aprendizaje conceptual en los estudiantes, ya que logramos que comprendieran exactamente la diferencia entre las cuatro estructuras. Finalmente, los estudiantes, si usan como complemento en su aprendizaje el cómic con la simulación, comprendieron las diferencias de los sistemas cristalinos al momento de clasificarlos. Les presento la bibliografía que utilizamos para poder desarrollar este tipo de investigación. Y por último, aquí les dejo mi correo por cualquier aclaración, pregunta o duda, comentario que quieran agregar a este trabajo. Por su atención, muchas gracias.